No sé. Bueno, no, o sea, hizo un circuito con un UJT. Iba explicando el equivalente de los UJT. Iba a explicar el equivalente. Bienvenidos a este segundo video de una nueva serie para el canal llamada Los Tiri Stories. Recuerden darle like y suscribirse para apoyar y para que yo siga subiendo más contenido. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Va a ser portadita, como les decía yo. ¿Vos le haces portada a los Exacto, después? eso es lo que yo Sí, la hacía portada, ponía mi Instagram y ponía mi cara. Venga, ya yo no me acuerdo. Ganas de molestar. en redes sociales son. Sí, sí, el debe, cuando hablé del video. Pero sale mejor hacer el videíto. Con la cara de la negra. Y con el nombre ¿Vos te del tema. acordás que Maciel me regañaba porque siempre salía Teníamos con un cara circuito rara? antes que este, ¿no? El circuito anterior a este y ese es el circuito equivalente. Estamos solamente incluyendo el equivalente del transistor dentro del, sustituyendo el UJT. O sea, esta parte que está aquí sería el circuito equivalente del UJT. O esta resistencia que es variable. Creo que desarrollamos una ecuación para calcular BP. Sí. Entonces vamos a desarrollar las otras ecuaciones que nos permitirán hacer el diseño de ese circuito. Comenzamos a analizar el circuito y inicialmente vamos a suponer que la corriente de emisor es cero. O sea, no tenemos corriente por acá. Y si la corriente de emisor es cero, quiere decir que esto se comporta como un circuito abierto. Si se comporta como un circuito abierto, nosotros podemos entonces analizar lo que ya aparece allí y hacer diferentes LKB a través del circuito para poder determinar las ecuaciones que nos representan cada uno de los elementos que aparecen ahí. Inicialmente vamos a hacer un LKB por aquí por fuera. Comienzo por acá, menos BCC, más la corriente que estaría pasando por aquí, la voy a llamar I' o I, no importa. Cualquier nomenclatura sirve. El voltaje aquí más el voltaje que hay a través del condensador. Sería el voltaje que hay en esta resistencia sería el valor de RE por I, más el voltaje del condensador que sería el voltaje del emisor. Sí. Básicamente es lo mismo. De ahí voy a despejar el valor de RE, o el término RE, para obtener una ecuación genérica que nos va a permitir calcular la resistencia RE. BCC menos positivo. BCC menos Menos B sobre I. sobre I. Eso es una ecuación genérica que surge a través del circuito, pero que no se utiliza para hacer cálculos. Simplemente es una ecuación genérica donde nos vamos a apoyar entonces en la gráfica que dibujamos ayer. Y simplemente tendríamos dos puntos acá. Dijimos que aquí había una resistencia máxima y que en este punto había una resistencia mínima y que esta resistencia mínima estaba involucrado los valores del voltaje de valle con la corriente de valle. Y acá estaría involucrado la corriente pico, perdón, el voltaje pico con la corriente pico. con la corriente pico. Esto es el voltaje en el emisor y esto es la corriente que pasa por el circuito. Si nosotros asociamos esa ecuación que está ahí con este punto, estaríamos determinando entonces una resistencia RE máxima en el punto máximo, donde tendríamos relacionados los factores que aparecen en el punto máximo. BCC menos BE. Pero ¿cuál sería BE en este punto? BP. Sobre I. Pero ¿cuál sería la corriente en este IP. punto? IP. Esto nos daría la ecuación que nos permite determinar la resistencia máxima. Lo mismo hacemos para el punto mínimo. RE mínimo sería, saliéndonos de esta ecuación sería BCC menos el voltaje del emisor en ese punto que es Voltaje de valle. voltaje de valle sobre la corriente I valle. en ese punto que es la IB. corriente de valle.
Eso nos da el intervalo de resistencia para que el circuito oscile. O sea, que para que él pueda oscilar, tendría que estar entre esos dos valores, obligatoriamente. BP es un valor que lo calculamos mediante una ecuación que desarrollamos ayer, Sí. que decía que era eta por BCC más Más 0.7. Este y este, perdón, IP, voltaje valle y corriente de valle son datos del datasheet. Son datos que se consiguen en la hoja técnica. O sea que deben obtenerse de la hoja técnica para poder hacer un diseño. Si nosotros queremos entonces colocar aquí una resistencia que tenga un valor equivalente, nosotros aplicamos una ecuación que sería la raíz cuadrada del producto de estos dos valores. Según me dijo tía Petra, esa es una fórmula para calcular el valor medio de esos dos valores, pero no el valor promedio aritmético, sino el valor promedio geométrico. O sea, una ecuación para determinar un valor medio geométrico. Y con esa ecuación nosotros entonces vamos a determinar un valor promedio para esta resistencia. Profe, falta la bola cuadrada. ¿Perdón? Me falta la bola cuadrada. Uno de abajo, por adentro. ¿Esto? La cuadrada. No está en el valor cuadrado. No. Eso es lo que acaba de decir de geométrico. Bueno, Es geométrico. ¿qué? Sí, es geométrico. O sea, si fuera la otra sería R más al cuadrado más la otra. Ajá, al cuadrado. Sería más según una multiplicación. Determinamos este valor. Luego, debemos determinar las ecuaciones que nos permitan calcular estos cuatro parámetros. Eso es fácil. RBB nos lo da el fabricante. Igual que estos parámetros que están aquí. Este y este. Y este. Todo eso sale del datasheet. Así que para poder calcular o poder hacer el diseño del circuito hay que tener los datos del transistor que se esté utilizando. Si vamos a calcular o a determinar un oscilador, debemos conocer la frecuencia a la que él oscila. O sea, de eso debe ser un dato que se les debe proporcionar. Por ejemplo, yo les digo, van a diseñar un oscilador para 200 Hz. Ese dato debo yo suministrárselo a ustedes. BCC, ¿de dónde va a salir? Simplemente de la hoja técnica se busca el valor máximo que soporta el transistor. Y en función del valor máximo del transistor, ustedes eligen un voltaje. Por ejemplo, si el transistor soporta 80 voltios, ustedes dirán, vamos a trabajar con 12 voltios, o con 15 voltios, o con 5 voltios, eso lo eligen ustedes para hacer el diseño. Elegido calculado que va en función del voltaje BCC, del datasheet, simplemente se obtiene el valor de la resistencia RE. El valor de la frecuencia se determina mediante una ecuación mediante esa ecuación. Eso quiere decir que si se está proporcionando una frecuencia, simplemente ya está calculado, se puede determinar el valor del condensador que hay que utilizar. De ahí, simplemente despejando de ahí. El despeje sería un simple cambio de término, para acá y para acá. Nos faltaría determinar una ecuación que nos proporcione los valores de R2 y R1. Profe, eso es logaritmo natural, ¿verdad? Logaritmo neperiano, sí. No es logaritmo vulgar. O sea, no es un logaritmo base 10. Para determinar el valor de estas dos resistencias, nosotros entonces ahora vamos a trabajar con esta rama que está aquí. Y vamos a determinar parámetros para esta rama que está aquí. Supongamos que por aquí está circulando una corriente a través de todas esas resistencias. Estamos en la condición de que no tenemos corriente. Si no tenemos corriente aquí, no está activado, todo esto está en serie.
Así que nosotros podemos decir ahí que simplemente la corriente que pasa por ahí es el voltaje aplicado sobre la suma de todas las resistencias. R2, RBB, R1. Las tres resistencias que están ahí en serie. Estamos haciendo un diseño y cuando los diseños se realizan se trabaja con parámetros críticos. Los parámetros críticos son los más altos o los más bajos. Normalmente cuando uno trabaja con parámetros de corriente elige trabajar o calcular para el más alto, porque se supone que si nosotros calculamos una corriente aquí, la máxima posible, y luego esto se cierra, la corriente se va a reducir. La corriente se va a reducir. O sea que nunca vamos a superar ese valor. Si nosotros trabajamos con un valor muy bajo, el mínimo, entonces tendríamos la posibilidad de poder tener una corriente mayor de ese valor y eso ocasionaría recalentamiento de los elementos o cosas por el estilo. Entonces buscamos cuál sería el máximo valor de la corriente que puede pasar por aquí. Esto viene de un circuito original que no tenía esto ni esto, sino que tenía un UJTX, solamente estaba la resistencia 2 y la resistencia 1. ¿Cuál sería la corriente o cómo haríamos o cuál sería el valor de corriente máximo que estaría pasando por acá? Simplemente cuando esta resistencia y esta resistencia sean 0. Así que solamente tengamos en el circuito el transistor que estaría funcionando con su resistencia interna. Entonces, si R1 es igual a R2 y es igual a 0, nos quedaría que esta corriente sería igual a DC sobre RBB. Y esta sería la corriente máxima que estaría pasando por ahí. La corriente máxima que estaría pasando por ahí. Ahora, ¿cuál es la intención de un circuito de este tipo? Simplemente que alimente otro dispositivo a un SCR. Los SCR son diodos. Simplemente un ánodo, un cátodo, pero tiene otro terminal que es la compuerta. Eso es un SCR. Un SCR es un diodo controlado. Un diodo controlado que se utiliza normalmente para, o muchas de las aplicaciones, no normalmente, muchas de las aplicaciones para alta tensión, o sea, para cargas altas. No quiere decir que no se pueda hacer para carga baja, pero puede diseñar un circuito electrónico de baja tensión, una alarma, y lo puede hacer con SCR, sin ningún problema, con voltaje DC y SCR. Porque él funciona tanto para C como para DC, a diferencia del trial que funciona únicamente para corriente alterna, que está diseñado para trabajar para corriente alterna. Cuando estos circuitos se diseñan, es con la intención de que este terminal esté conectado al elemento de disparo de un SCR o de un trial. O sea, esta compuerta estaría conectada a la salida de esto. La compuerta viene de la salida. O sea, esto va a ser el circuito que va a proporcionar los pulsos para activar aquel dispositivo. Ok. Aquel dispositivo. Y luego de que se activa pasa nada. De eso que utilizaron ustedes en los proyectos de, no sé, de electrónica 2, de circuitos 2, no sé, por ahí, que hicieron unos proyectos, no utilizaron SCR y triaje y todo, por lo que me enteré por ahí, usaban de todo eso. Al menos nosotros no. Y otros que se activaban con aplausos y con gritos y con no sé qué más, no sé. Entonces, eso lleva SCR, eso lleva elementos de ese tipo. Cuando uno trabaja con estos dispositivos, ese es un dispositivo que tiene una estructura como esta. Es así. Donde este es el positivo, que es el ánodo, este es el negativo, que es el cátodo, y este que está aquí es la compuerta. ¿Y el otro N? No, No. No tiene función ahí. O sea, no hay sí, más sí tiene no hay más función. terminales Pero, aquí. o sea, sí tiene función, pero no tiene terminal, pues. Simplemente es una unión que debe romperse para hacer que funcione. Para que esto funcione, si nosotros vemos aquí, esto que está aquí es un diodo, Ujú. que es el que se forma entre este y este punto.
quiere decir que aquí esto se activa con 0.7 voltios. Mínimo. Por lo tanto, el voltaje que debe haber en esta resistencia no debe acercarse a ese valor. Porque si este voltaje, por decir algo, nosotros diseñamos el circuito y este voltaje vamos a tener aquí 1 voltio todo el tiempo, ese dispositivo estaría activado todo el tiempo. Tiene que ser menor. O sea que tendríamos que tener un voltaje pequeño que asegure que no se va a activar ese diodo que aparece ahí. A menos que se requiera. Que se active cuando este pulso aparezca. Y eso se hace que variando la resistencia a un ruido. Se hace simplemente cuando se calcula la resistencia R1. Va a ser igual, por ley de Ohm, ¿a qué es igual resistencia? Voltaje sobre corriente. Voltaje sobre resistencia. ¿Sobre qué? Sobre corriente. ¿Cuál corriente? La corriente que determinamos aquí, que es la máxima. Y aquí simplemente debemos colocar un voltaje constante, que en el caso particular del diseño son 0.3 voltios. Eso garantiza que el diodo de silicio no se va a activar. Ahora, aquí podría decir, bueno, pero puede ser el 0.4 también, podría ser. El voltaje tiene que estar por debajo, que garantice que este voltaje en condiciones normales de funcionamiento no alcance el valor de activación del siguiente semiconductor. Porque si no estaría disparado todo el tiempo. Y la idea es que esté apagado, que aquel dispositivo esté apagado y que se active simplemente cuando aparezca aquí el pulso. Cuando este pulso aparezca aquí, es cuando él debe funcionar. ¿Por qué? Porque él estaría polarizado, positivo o negativo, pero no funcionaría, no rompería estas barreras que aparecen aquí hasta que aquí no aparezca un pulso positivo, que polarice esto directamente. Cuando aparezca aquí un pulso positivo, él va a conducir. Funciona como un comparador. Incluso, el SCR, la compuerta del SCR la activación es momentánea. ¿Qué significa? Que después que aparezca el pulso, que él conduce, usted le puede quitar el pulso. O sea, eso es momentáneo. Eso es simplemente como presionar un interruptor. Le dio el pulso, lo desconecté. Algo parecido físicamente a la función que cumple el motor de arranque de un carro. Usted vino, arrancó su carro y arrancó. Y después si quiere le quita el motor de arranque. Eso no nos sirve para nada hasta que no lo tenga que arrancar otra vez. Igualito. O sea, esa es la función del motor de arranque. Mover la cremallera esa para producir la combustión, la cuestión de los pistones, que haya la ignición dentro del motor y arranca. Pero después que arrancó, así mismo es esto. O sea, apareció el pulso, él conduce. ¿Cuándo se deberá apagar? Cuando la corriente por aquí se disminuya. Cuando la corriente por ahí, por algún método, baje de un valor que ellos traen predeterminado. O sea, hay un valor predeterminado que ellos tienen, que se llama IH, que es la corriente de mantenimiento. Entonces, esa corriente de mantenimiento debe, cuando se supera, él conduce. Cuando se deja de superar, él se apaga. Él se apaga. Entonces, la función de esto es producir pulsos para poder activar el SCR o el triaco. La ecuación que permite calcular ese valor de resistencia es esta, calculada con un valor constante que garantice que no se va a activar el próximo semiconductor, dividido entre la corriente máxima que pudiese pasar a través de esta línea. Esto se calcularía mediante esta fórmula. Esto es algo que se elige en el momento del diseño. Esto lo proporciona El fabricante. el fabricante. Y la resistencia R2 Es igual a R1, ¿no? sería igual a 10 veces R2. Incluso, muchos de los circuitos que aparecen en los libros, esta resistencia ni siquiera está. Porque es muy Ya grande. funciona igualito. Eso es lo que es una resistencia para estabilizar el circuito nada más. O sea, no
Si ustedes ven, en ninguna vez por ahí aparece una vez y la eliminamos. Sí. O sea, no influye sobre la frecuencia del circuito, porque para la frecuencia del circuito lo que influye son estos dos elementos, y no influye sobre la amplitud del pulso. Supongo que se pone como que para reducir la corriente Para que... estabilizar Sí, el tipo de- para estabilizarla. Para estabilizar. Esas son las cuatro ecuaciones que permiten calcular los valores que se necesitan para trabajar en la próxima práctica. O sea, a partir de esas cuatro ecuaciones se determina. Lo que se necesita es el UJT y el datasheet del UJT. El datasheet, o la hoja técnica, tiene datos que son intervalos. Por ejemplo, entre 5K y 9K. Esta, entre 6 y 0.8. Cuando aparecen valores así, ustedes tienen que tomar un valor. O toman el promedio aritmético, o toman el mínimo o toman el máximo. Por supuesto, todas estas variaciones de esto, van a hacer que en la práctica esta frecuencia se desvíe del valor exacto que ustedes supuestamente lo diseñaron. En ese caso podríamos hacer algo como utilizar un potenciómetro en array y comenzar a ajustar hasta que el periodo sea exactamente el que se necesita para la frecuencia que se está buscando. Entonces, en la práctica, es recomendable colocar aquí un potenciómetro que va a permitir ajustar el periodo. Por ejemplo, si la frecuencia es de 1K, el periodo creo que es 1 milisegundo, entonces si les da, por decir algo, un valor fuera de 1 milisegundo, simplemente se ajustaría el potenciómetro hasta que ese periodo sea 1 milisegundo. En el momento que se tiene 1 milisegundo, se tiene la frecuencia de oscilación que se estaría buscando. RBB es la resistencia entre las dos bases. Incluso el procedimiento que va a estar en la página dice como primer procedimiento, dice medir esta resistencia. O sea, ustedes van a tener el transistor, van a medir entre base 1 y base 2, como medir directamente así, y comprobar que realmente esa resistencia está en el intervalo. Eso garantiza que el UJT está en buenas condiciones. Ahora, si estos son los valores y tiene 3K, estamos fuera de rango. Eso está mal. Estaríamos fuera de rango. Sí, esos son los valores, ¿no? Profe, ¿cuál es la caída de voltaje que tiene un SCR? O sea, ¿cuál es la caída de voltaje que tiene por lo general de anodo de cato? Aquí, eso se llama, o sea, el voltaje que está aquí, que es el voltaje de conducción, cuando él está conduciendo, eso es un voltaje que se llama FBFON. BFON. Es una constante, pero difiere de modelo de SCR. O sea, hay que buscarlo en la hoja técnica. ¿Y por lo general cuánto es? Puede ser 2 voltios, 5 voltios, 4 voltios, o sea, cambia. O sea, es un valor fijo, pero es fijo para el modelo del SCR. Tú vas a utilizar otro modelo y ese factor cambia. Entonces hay que buscarlo en la hoja técnica. Pero se determina así. BFO, uno lo busca y ahí aparece el voltaje. Ese es el voltaje que habría entre ánodo y cátodo cuando él está en conducción. El circuito que dibujamos anteriormente, de donde proviene toda esa circuitería, es el circuito que hay que montar en la práctica. O sea, ese, con una resistencia RE, o sea, básicamente ese circuito. Ese es el oscilador. O sea, eso es básicamente estándar. Eso básicamente no cambia.
Cuando se haga la parte de la práctica, ustedes van a colocar el osciloscopio aquí, en los extremos del condensador, y van a observar una gráfica que es una señal exponencial, diente de cierre. Qué bendición. Día de los enamorados, pero te llegan. Sí, ese regalo que le también se hizo el cero. Lo hizo de belleza. El cero, que cero, cosa de puede meterse la piel para la consecuencia. Esas son las dos gráficas que básicamente se van a observar en la práctica. Una es en el emisor, que es el tiempo de carga y el tiempo de descarga del condensador. Él simplemente parte de cero, se carga hasta un valor, luego se descarga. Recuerden que ellos siempre tienen una condición inicial, o sea, no se descargan totalmente. Y antes de llegar a la descarga total, él vuelve de nuevo a cargarse y así sucesivamente. Este punto que al final queda aquí, suspendido, es el punto del voltaje de valle. Y la amplitud desde el voltaje de valle hasta aquí es el voltaje pico. O sea, este es el voltaje pico. El voltaje de valle se mide, perdón, de aquí a aquí, y el voltaje pico se mide de aquí. Esto que está aquí sería bastante, con unas dimensiones mucho más grandes. Por supuesto, sería la que se observa en la salida. El vale 0 mientras se está cargando, luego está el pico que se produce mientras él se está descargando, 0 mientras se carga, vuelve a aparecer el pico mientras se descarga. Por supuesto, en la práctica se va a ver básicamente una línea. Sí, prácticamente, o sea, se puede observar esto, pero hay que... Se descarga muy rápido. Hay que ampliar la parte del periodo. Hay que modificar la parte del periodo para poder observar. Este sería el tiempo de carga, este sería el tiempo de carga. En la práctica, el tiempo de carga es casi instantáneo. O sea, esto es lo que debería ser teóricamente. En la práctica ustedes van a ver esto así. Se va a volver a cargar y se descarga prácticamente inmediatamente. Por una razón. O sea, cuando él se carga, este condensador se carga a través de estas resistencias. Normalmente esta resistencia está en orden de los K. Les va a dar 35K, 40K, 60K, depende de lo que ustedes calculen. Se va a cargar con esto. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito de circuito, más o menos el tiempo de carga del condensador se puede promediar 5 veces R por C, que es lo que se conoce como taos. 5 veces R por C. Entonces, eso sería el tiempo en que él se va a cargar. Ahora, él se va a descargar a través de estos elementos, de esta y de esta resistencia. Esta resistencia, cuando se calcula, no da más de 100 ohmios. 100, 120, 150 cuando mucho. Por ser una resistencia muy baja, su voltaje va a ser muy bajo, precisamente. Porque si esta resistencia es muy alta, entonces va a consumir más voltaje. Y si obtiene más voltaje, hay el riesgo de que se acerque más al punto 7 voltios. Y esta resistencia que está aquí, que es una resistencia de descarga interna de los transistores, normalmente se promedia cuando se hacen los cálculos en 100 ohmios. O sea que prácticamente se estaría descargando con resistencia, la suma de estas dos aproximadamente 250 ohmios, no más.
y se estaría cargando con una resistencia en el orden de los K. Entonces el tiempo de carga, por supuesto, es muchísimo mayor que el tiempo de descarga. El tiempo de descarga prácticamente no se puede medir. O sea, es prácticamente instantáneo. Es por eso que en la salida simplemente Por se eso ven. en la práctica se va a ver así. O sea, Sí. inmediato. No vamos a ver esto. Se ve Y la por eso cadena. esto se va a ver simplemente como una línea. Una línea, un impulso. Una línea. Como un impulso. Exactamente. Se va a ver en el osciloscopio. De esa forma. ¿Por qué hay estos desplazamientos? Simplemente porque cuando se trabaja con este tipo de circuito hay una componente AC y una componente DC. Y esa componente DC es el desplazamiento que se produce. O sea, la señal tiene su componente alterna, que es la parte exponencial, pero tiene un residuo que se considera constante. Y ese constante es lo que permite hacer, es lo que hace que la señal se desplace en el tiempo. Incluso para medirla en el osciloscopio hay que trabajar con el switcheo de AC-DC. Colocarlo, activar el botón para que ella se mueva y poder hacer las mediciones. Poder hacer las mediciones del voltaje valle y el voltaje pico. Porque si no, la verían como si fuera cero. O sea, el voltaje valle lo verían como si fuera cero todo el tiempo. Porque ustedes buscarían la señal, lo ubicarían en el centro, por decir algo, y le van a decir el voltaje valle es cero. Pero si usted mueve el interruptor de AC-DC, ella se va a mover. Ese desplazamiento es el voltaje valle. Ese desplazamiento es el voltaje valle. Porque tiene una componente AC y una componente DC, o sea, hay las dos componentes ahí. O mejor dicho, hay un residuo que se mantiene ahí y se ve como una constante. Para determinar este voltaje, estos voltajes también se pueden calcular aquí, en este circuito. Haciendo simplemente, trabajando con esto que está aquí. Si nosotros trabajamos con eso, ¿puedo borrar esto? Sí. Si IE es igual a 0, esto estaría abierto. Y nosotros pudiésemos calcular el voltaje que hay en esta resistencia. El voltaje que hay en esta resistencia lo calcularíamos simplemente por Un LKB. un LKB o por divisor de tensión. O por el tensión también. Si aplicamos divisor de tensión, tendríamos que el voltaje en R1 va a ser igual al voltaje ABCC por R1. BCC por R1. R1 Sobre sobre R2 más R1. R2 más RB. R2 más RB. Más RBB. No, sería aquello mismo. Más R1. R1 más R2 más RBB. Eso. Que se quede tan incómodo. este voltaje en R1 es uno de los dos voltajes. O sea, es uno de los dos voltajes. Y el otro voltaje se hallaría si IE es diferente de 0. Si IE es diferente de 0, esto está cerrado. Podríamos hacer un LKB. No le cabe. Yo. Aquí tendríamos, para que él funcione, debe haber un voltaje aquí que sea igual a BP. Quiere decir que después del diodo nosotros tendríamos BP menos 0,7. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Diferencia de Si nosotros tenemos aquí un voltaje BP, supongamos 10 voltios, después del diodo tendríamos este voltaje menos este. 9.3. Por lo tanto tendríamos 9,3 supuestamente. Este voltaje que está aquí es básicamente constante y yo puedo utilizar un divisor de tensión aquí, Exacto. con esto que está aquí. Porque los divisores de tensión uno los puede aplicar en cualquier parte, igual que los divisores de corriente. Lo que pasa es que el estudiante se acostumbra que el divisor de voltaje, si no tiene una fuente con resistencia en serie, no lo aplica.
O si no tiene una fuente de corriente con resistencia en paralelo, no lo aplica. Y eso no es totalmente cierto. Yo puedo conocer la corriente que entra a un nodo y yo puedo aplicar el divisor de corriente con los otros elementos. Al tenerlos en paralelo, que cumpla la regla, no hay problema. Si esto es diferente de cero, entonces nosotros aplicaríamos un LKB, perdón, un divisor de corriente. Sería BP menos 0.7 por R1 sobre RB2 más R1. Voltaje en R1 sería esto que es la fuente, BP menos 0.7 multiplicado por la resistencia que queremos calcular por R1. sobre RB2 más R1. esta RB1 es lo que yo les dije ahorita, No es RB2, profe. que es RB1. esta que está aquí, perdón, este es un error. Ah, ya. Esta es la 1, la que está para acá. RB1, esta es la que yo le dije hace rato que era la resistencia en fase de descarga. Teóricamente esto es aproximadamente 100 ohms. Que serían 100 más R1. 100 más R1, lo que se calcula de acá. Esto es una resistencia muy pequeña, lo que nos daría que un voltaje alto. Por lo tanto, esto técnicamente debería ser VO1 máximo. Esto es una resistencia alta. Por lo tanto, técnicamente esto sería VO1 mínimo. O sea, estas ecuaciones permitirían calcular los niveles de... Con esto podríamos saber el voltaje pico que nos va a dar el voltaje máximo que nos va a dar la señal del oscilador. Ya lo que hay que hacer los cálculos, buscar el JT y hacer los cálculos para montar la práctica. Con el dedo chico. Esta noche le coloco el procedimiento en la práctica. Anoche no lo hice porque entré en la plataforma hoy hasta mediodía, que cuando tuve un poquito de tiempo. Anoche estuve haciendo un trabajo y esta mañana de algo que es como es extrainstitucional. O sea, hay un instituto en Chile que bueno, nosotros le trabajamos y le hacemos unos diseños instruccionales para algunas materias, y una de las materias que se estaba desarrollando es SCADA. SCADA. Sistema SCADA. Es una materia que se llama sistemas SCADA. Y nos devolvieron los que son los contenidos de la semana 7 y 8 que había que corregirlo. Ellos hacen la revisión y ellos me envían entonces observaciones, y había bastantes observaciones porque estaban viendo un montón de gráficos ahí que no estaban metidos, porque son procedimientos de diseño y de uso de generación de reportes y cosas por el estilo. Entonces cuando nosotros diseñamos el de ahí se determina el valor del condensador, porque entonces se analiza eso, el tiempo de carga, esa gráfica que está ahí, se analiza como gráfica, las dos se analizan como gráfica, o sea, se utilizan las ecuaciones de carga y descarga del condensador, o sea, la que es 1 menos G elevado a la tau por T, y la otra, están las dos, y al final quedan dos ecuaciones que son exponenciales convertidas a logaritmo neperiano, y ese logaritmo neperiano se calcula en función de los voltajes, tanto el voltaje RCC como el voltaje pico, una diferencia de voltaje. O sea que Eso me daría el tiempo, y luego simplemente
al sumarte 1 entre 2, al tener los dos tiempos, simplemente tengo el periodo y por el inverso saco la frecuencia. Tendré que calcular la carga y descarga del capacitor por la fórmula de tiempo de carga y descarga. Sí. Y eso lo puede meter en el tiempo. Sí, determino tiempo, en función del tiempo tengo periodo y por el inverso saco la frecuencia. Porque también se va a hacer por ángulo, ¿no? Esa es la fórmula reducida, la fórmula de dividido simplificada, sin ningún procedimiento matemático, pero el procedimiento matemático es el análisis de esa gráfica, por tiempos de carga y descarga. O sea, tú utilizas la ecuación de tiempo, o sea, de descarga de un condensador, descarga de un condensador. Esto le daría el tiempo, quiere decir que la suma de estos dos daría el periodo, y al tener el periodo por inverso saco la frecuencia. De todas formas, lo que es de TV aquí saben de eso, de análisis de señales y cosas por el estilo. Modulación. Eso es lo que hace la diferencia entre tele y auto. El análisis matemático de las señales. Profe, y ahí en el análisis tradicional de esa fórmula de frecuencia de función, tenemos una intención de y no me sale caso de la resistencia. O sea, cuando yo calculo el tiempo, me queda la resistencia. Esa resistencia se cancela. O sea, hay que hacer el procedimiento matemático que lo podríamos hacer en la próxima clase para ver cómo se puede sacar ahí. Porque hay otra fórmula de poder determinar esa frecuencia sacando el tiempo TC y TD. Simplemente se suman al tenerlo y yo lo puedo calcular por inverso. Ah, Se van a hacer con la resistencia del sistema de comunicación. y el árbitro suelto de eso la serie. Bueno, primero que lo que voy a hablar es Está la ecuación general, pero no está el desarrollo completo. Pero no por el examen. Pero hay una ecuación Imagínate. que está más sólida de las señales, o sea, la suma de los términos. Pero vamos al laboratorio. De los- ¿A cuál van? ¿Al 43? De ahí entonces eso habría que... Yo nunca he visto a Lorenzo en el laboratorio. Yo sí lo he visto. Yo sí. Yo no, nunca he pasado y lo he visto. Siempre veo a Jesús. Pregunta. Respuestas. El día del examen. ¿Cuándo será el examen? Ya va. Nosotros la próxima semana se pierden 2 días, ¿verdad? Ah, claro. Sí, es cierto. El jueves les digo la de esta sección, pues. La que saqué era la que iba a escribir ahí de la interpretación. Que era mejor dicho la que escribí. Era de interpretación. Y espero y aspiro que para el día jueves, el día en la práctica, Sí, para ese día tienen el otro evaluativo. ¿Cómo? Para ese día tienen la otra evaluación corregida. Ah, se habían asustado, ¿verdad? ¿Quieren presentar ese día? ¡No! O sea, les entrego el otro evaluativo, perdón. Bueno, recuerden darle like y suscribirse y feliz día de San De Valentín. pronto